I don't wanna be on my phone, but I can't be alone. Welcome to the modern way. I'm trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. And tell me there's another way. All of the lights I chased are now faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me why society's plans should define who I am. Surely there's a higher all of my best friends. Buenas tardes, iglesia, espero que se encuentren bien y que podamos disfrutar hoy de la palabra que Dios tiene para nosotros. Es un privilegio, como siempre, el poder predicar el Evangelio. Y quiero tocar un tema sobre el tema del pecado, vamos a estar hablando hoy. Y habla de la perseverancia, y este es realmente el tema central, la perseverancia. Y es el tema para tocar en cuanto a la carrera que nosotros estamos corriendo como creyentes. Pero hay cosas que nos quitan la fuerza, hay cosas que realmente nos da esa dificultad para poder continuar precisamente con la vida de creyente que llevamos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí dice que despojémonos de todo peso y del pecado. La palabra peso representa una carga que muchas veces tenemos, y esto habla de nuestras situaciones personales. Puede ser como rechazos que hemos tenido, rencores o situaciones personales desde niños que hemos tenido. Pero hoy quiero hablar específicamente sobre el pecado. Y vamos a ir al Salmo 51, y es la historia de David y su arrepentimiento después de haber pecado. Y como todos ustedes saben, David cometió el pecado de adulterio, y por tapar ese pecado cometió un pecado peor, que fue asesinato a sangre fría. Pero el Salmo 51 es un salmo penitente. No solo David fue un pecador, sino experimentó un profundo y real y absoluto arrepentimiento. Hay tres cosas en las cuales yo deseo que usted piense, y creo que es importante que pensemos en eso. Y en primer lugar quiero enseñar sobre la capacidad del pecado en nosotros los creyentes, en los santos. Lo que quiero decir sencillamente es que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de pecar. Cualquiera de nosotros. Cuando somos salvos, eso no quiere decir que perdemos esa capacidad de pecar. Muchas veces el pecado en un santo, escuche, muchas veces el pecado en nosotros como creyentes es una oportunidad inesperada y una debilidad no detectada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos una oportunidad inesperada, se nos manifiesta una debilidad en el cual nosotros no habíamos detectado antes. Y cuando estas dos cosas se juntan, caemos en pecado. Oportunidad inesperada y debilidad no detectada. En la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: ahora cuando un hijo de Dios, vamos a ir a Juan, Primera de Juan 1:8, ahora cuando un hijo de Dios peca, si es un hijo de Dios, ese pecado no puede hacer perder su salvación. Y eso es lo importante. Quiero que vaya a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos mentimos o nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero eso tampoco significa que usted puede pecar impunemente. Lo que quiere decir que aunque tenemos la capacidad de pecar y que reconocemos que tenemos pecado, no podemos hacer libertinaje de todas estas cosas. ¿Qué sucede cuando usted pone su mano en una cocina caliente? Pues se quema. Si usted está dispuesto a pecar, escuche esto, si usted está dispuesto a pecar, usted debe estar dispuesto a sufrir. Lo que quiere decir es que todo pecado trae sus consecuencias a nuestras vidas. Si usted lee Proverbios capítulo 30, versículo 33, dice: el que recio se suena las narices sacará sangre. Lo que quiere decir es que aunque nosotros
seamos creyentes y creamos en el Señor cuando hacemos algo indebido. En este caso, en Proverbios 30:33 dice, el que recio, fuerte, se suena las narices, sacará sangre. Lo que quiere decir es que si usted insiste en su pecado, aunque usted sea salvo, va a recibir unas serias consecuencias. Y tan seguro que usted tendrá que sufrir las dificultades que vienen a causa de ese pecado. Ahora, en segundo lugar, las consecuencias del pecado. Primero, la capacidad del santo de pecar y en segundo lugar, las consecuencias del pecado. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Comenzando en el Salmo 51, versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice. Y quiero que usted sepa de que David le está diciendo al Señor que él entiende las consecuencias, él está hablando y poniéndose de acuerdo con Dios. Y la primera parte es las consecuencias del pecado y vamos a tocarlo como un punto A. La primera consecuencia es que mancha su alma. David dice, miren lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice, lávame más y más. Él dice, lávame, él dice, límpiame, porque David no lo hizo. O sea, él no lo hizo, él no se podía limpiar. ¿Por qué él no lo hizo? Porque él no puede limpiarse. Ustedes recuerdan de que no es una suciedad física. Él estaba limpio totalmente. Él podía bañarse en leche, con miel. Él podía tener todas las capacidades y las posibilidades de poder bañarse físicamente. Entonces él le pide al Señor que lo lave, dice, lávame más y más de mi maldad. Lo que está diciendo es que tiene una suciedad, una mancha en el alma, en el cual el único que la puede limpiar es Dios. Recuerden, no es una suciedad física y por eso muchas veces cuando uno comete un error intenta ir y bañarse o hacer cualquier otra cosa o hacer algo físico o hacer una buena obra para intentar sentirse limpio. Pero David estaba diciendo al Señor, límpiame. Recuerde de que él era el rey, sabía que esta es una manera de saber de que usted es salvo, que usted se sienta manchada su alma, sucio. Por eso él le dice, mire otra vez el versículo 2, dice, lávame más y más de mi pecado. Él se sentía sucio. No es que, no que peque o que tenga la capacidad de pecar para sentirse sucio, sino que sencillamente él cuando cometió el error, él se sintió sucio. Y aunque tenía esa capacidad, él sentía suciedad. No es que usted tenga capacidad y dice, bueno, yo peco y ya. No, usted siente que hay una mancha en su alma. Verá, hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El hijo del diablo peca y su pecado no le molesta. Puede usar el nombre de Jesús en vano, puede hablar de Dios, pero su pecado no le pesa. Mientras que el hijo de Dios se siente sucio, siente que su alma está manchada. Una oveja puede caer en el lodo, pero hará todo el esfuerzo por salir de allí. Pero un puerco no. El puerco puede quedarse en el lodo porque es su naturaleza. El puerco se enfermaría si estuviera fuera del lodo. Pero el hijo de Dios, la diferencia del hijo de Dios es que él intenta salir de ahí. Cae en el hoyo, pero intenta salir de ahí. El hijo del diablo busca el pecado, se complace en el pecado. David pecó, pero se sentía sucio, se sentía manchado. Por eso pidió a Dios que lo limpiara y que lo lavara. Escuche por favor. Si usted ha pecado y no le hace sentir sucio y manchado, yo tendría dudas acerca de su salvación. Tendría dudas de que el Espíritu Santo estuviera en usted. Si todo lo que usted teme es solo el castigo por su pecado, y dudo, o sea, si usted teme por el castigo solamente, yo dudo de que usted sea salvo. Lo que quiere decir es que hay algo en usted como creyente que
no quiere seguir haciendo lo mismo. Cuando usted es hijo de Dios y peca, no llora primordialmente porque va a ser castigado, sino que llora primordialmente porque ha traído afrenta a su Dios. Como diría David, ahí dice, y Dios, estoy avergonzado contra ti, estoy pecando contra ti. Entonces, cuando cuando David dice que él ha roto sus mandamientos, sino que ha quebrantado el corazón de Dios. No solamente ha roto sus mandamientos, sino ha quebrantado el corazón de Dios. Y esa es la diferencia entre un esclavo y un hijo. El esclavo, cuando desobedece, teme el castigo. ¿Qué le importa a su amo? No le importa a su amo, le importa es el castigo que va a recibir por cometer el error. Pero cuando el hijo peca y el hijo amoroso le da tristeza, le da dolor por lo que ha hecho hacia su padre. Y su corazón se quebranta porque está quebrantado el corazón de su padre, le molesta el pecado, y de esa manera es cuando hablamos del pecado de un hijo de Dios, hablamos de la tristeza que siente un hombre. Vamos a leer el Salmo 51, versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La primera parte es la maldad o la mancha en su alma. Esa es la primera parte. Se siente manchado, se siente sucio. En segundo lugar, o la parte B, la podemos llamar, hace algo que entristece su corazón. El pecado no solamente mancha el alma, sino que entristece el corazón. El Salmo 51, versículo 8, miremoslo, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El versículo 12 dice lo siguiente, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ahora, David no está pidiendo por su salvación. Si usted mira bien este texto, él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Él no ha perdido su salvación. Él lo que ha perdido es el gozo. Lo que quiere decir es que una persona que insiste en pecar, primero siente esa mancha en su alma, esa tristeza, ese dolor, y no solamente eso, sino que hay una tristeza en su corazón. Hay una tristeza en su corazón. Escuche, el hombre más miserable sobre la tierra no es el hombre perdido. Usted cuando ve un perdido por ahí, usted ve que ellos se ríen y bromean, aún haciendo sus propios pecados. El hombre más miserable sobre la tierra no son los perdidos, sino aquel que es salvo, pero está fuera de la comunión con Dios. Eso trae tristeza. Cuando Dios le salva, no hace algo en usted para que ya no pueda pecar. Dios no le dice, bueno, usted lo voy a intentar hacer esto y esto y esto para que usted no peque más. No, pero hace algo en usted para que usted no pueda gozar pecando. Eso es diferente. Usted tiene la capacidad de pecado como santo, pero usted no tiene el mismo anhelo de pecar o no siente el mismo gozo. David está pidiendo que le devuelva el gozo de su salvación. Si usted me dice, pastor, si yo soy salvo y sigo pecando, ¿me iría al cielo? Esa es la pregunta que se hacen todos. Pastor, si yo sigo pecando y pecando y pecando, ¿me iría al cielo? Y mi respuesta, mi amigo, será que usted se va a ir más pronto de lo que piensa. Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y escuche aquí, y algunos duermen. La palabra dormir en este contexto de hermanos es la palabra muerte para lo que se le aplica a los hijos de Dios. Lo que quiere decir que algunos hijos de Dios van a cometer algunos serios problemas o serios pecados que van a insistir en aquello, y Dios va a preferir llevárselos. No de la muerte de una persona, o sea, no es de la muerte de una persona no salva. Aquí no está hablando de una persona no salva, está hablando de la muerte de una persona que está salva. Por eso dice el apóstol Pablo que algunos debilitados entre vosotros y algunos duermen. O lo que quiere decir es, algunos han muerto a raíz de que aunque son salvos, siguen y continúan en lo mismo. Vamos a ir al proverbio, porque es importante que toquemos Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Nos dice, el corazón alegre
constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si usted analiza, el salmista David habla lo mismo. En Proverbio está diciendo no solamente que entristece, sino que enferma los huesos. Hay una enfermedad, es sorprendente porque no solamente están debilitados, están enfermos y muertos, hay una consecuencia del pecado. Por eso es que hay algunos que están enfermos, hay algunos que están debilitados. No todos los enfermos es porque pecan, ¿no? Eso tampoco es así. Pero hay gente que está pecando y eso ha traído debilidad a sus huesos. El Salmo 51, creo que es el 8, sí dice: hazme oír tu gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El salmista lo dice, David lo dice. No solamente está triste mi corazón, no solamente siento marchada mi alma, sino que siento enfermedad en mis huesos. Hay abatimiento en mis huesos. Entonces, el rey David, un poderoso guerrero de Dios y sintiéndose perfectamente miserable, triste, abatido en sus huesos. Recuerden que estamos hablando de un poderoso hombre de Dios, guerrero, mataba tribus, mataba gigantes, y aquí totalmente sintiéndose un miserable. No solamente era un guerrero, sino era el rey de Israel. ¿Qué más hace el pecado en usted? Hay un punto más, el punto C. Amarga el espíritu. El Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Escuche esto. Y después dice: renueva en mí un espíritu recto delante de mí. Un espíritu recto delante de mí. Otra vez. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Alguna vez ha visto una persona apóstata? David tuvo un tormento de un espíritu maligno sobre él. Por eso él dice: renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Qué quiere decir? Que había una especie de crítica en él, una amargura en él, un espíritu amargado, no solamente un alma manchada, un corazón entristecido, unos huesos empobrecidos o abatidos, enfermos, sino que tenía un espíritu amargado, tenía un espíritu maligno sobre él. Se había vuelto apóstata. Una persona apóstata es una persona amargada. Yo sinceramente, como decimos muchos de nosotros los pastores, prefiero estar con un sincero pagano que con un cristiano apóstata. Un cristiano apóstata son criticones, pendencieros, problemáticos, encuentran problemas en todas partes, son apóstatas. Cuídese de las personas con este espíritu, son las que más critican a la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema de estas personas? Ningún alimento es bueno, todo les parece malo. Las personas que tienen un estómago amargo son personas que todo lo ven malo y todos son malos. Miremos el caso de David. Para matar o para tratar de tapar este pecado, cometió asesinato. No solamente cometió adulterio, sino que intentando tapar este pecado, mata a su esposo. Natán, el profeta, fue a su reino, no a hablar sobre el negocio, sino sobre el pecado. Cuando usted va a 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 7, no lo vamos a leer, él habla que David le cuenta una historia sobre una oveja, que un rey, un hombre, se había cogido la única oveja que tenía otro hombre. Y él dijo que necesitaba dictar sentencia sobre ese hombre. Este hombre, le dijo el profeta, este hombre eres tú. Tú le quitaste la oveja a este hombre y asesinaste a este hombre. Y dice que tú mismo, él dice, para ti sea tu misma sentencia. David merecía morir, pero aún así el Señor le dice que le guarda, que su pecado ha sido perdonado. Lo que quiere decir es que tiene que haber un dolor en el corazón, un entendimiento de lo que estamos haciendo. Muchas veces nosotros creemos que es que Dios nos está castigando por todo, pero realmente estamos recibiendo consecuencias de nuestros propios actos. Hay otro punto que nosotros necesitamos ver, y es el pecado no solo amarga el espíritu, sino que sella los labios. El Salmo, vamos a ir al Salmo 51, versículo 12, nos explica precisamente esto. 51, 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tu camino.
escuche, la palabra enseñanza entra ahí, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame, oh Dios, de los homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua justicia. No solamente el pecado atrapa tu lengua para que no le hables a los demás, porque tú estás avergonzado de tu propio pecado, sino que impide que tú cantes la justicia de Dios y la verdad de Dios, porque estás en amargura, estás en dolor, estás en cansancio espiritual. Entonces de eso está hablando David. David está hablando de que el pecado trae unas consecuencias. Las consecuencias son un alma manchada, las consecuencias son un corazón entristecido, las consecuencias son un espíritu, unos huesos abatidos, un espíritu amargado, y después dice que el pecado sella los labios, impide predicar la palabra y las verdades de Dios. Y no solamente eso, sino que ¿sabe qué hace? Impide cantar alabanza. Ahora, ¿cómo puedo regresar? Porque ese es el tema. Pastor, sí, he pecado, he cometido errores, me siento triste, estoy abatido, ya no me salen las cosas como antes. Entonces, ¿cómo puedo regresar de nuevo a la vida espiritual? ¿Cómo puedo entender de nuevo? Primero, confianza. El Salmo 51 de David, capítulo 51, versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Y lo que él estaba haciendo es confiar en Dios. La primera palabra es confianza. Escúcheme, David supo que para una multitud de pecados hay multitud, o para muchos pecados hay multitud de misericordias. David sabía que era pecador, pero que Dios estaba lleno de misericordia. ¿Lo ves? David sabía que él estaba lleno de misericordia. Esto es importante. Otra vez leamos. Ten piedad, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Recuerde que la Escritura dice que las misericordias de Dios son infinitas. Entonces, empezando, que si usted tiene un problema de pecado, que si su corazón está abatido, que si su alma está manchada, que su espíritu está amargado, que si tiene huesos enfermos, que si está enfermo, usted pueda volver a Dios y empezar desde la confianza de nuevo a Dios, que Dios puede restaurarlo de esas situaciones. El diablo nos recordará a usted y a mí que Dios le ha echado y que no tiene ninguna esperanza. Él le dirá a usted: Dios no tiene ninguna esperanza, Dios te va a castigar y no va a poder hacer nada contigo, tú ya estás excluido. Pero eso es mentira, porque David dice: Dios de misericordia. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios deje de amarle. Dios le ama con amor eterno. El diablo le mentirá siempre que usted pueda. Por muy grande que sea su pecado. Tal vez ninguno de nosotros ha cometido el pecado que cometió David, y sin embargo David dice: ten piedad de mí conforme a tus misericordias. Para un gran pecado hay gran gracia. Entonces la primera palabra es confianza. La segunda es confesión. El Salmo 51, versículo 3 y 4 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Entonces lo que él está diciendo aquí es que está confesando, y la confesión de sus pecados le traerás misericordia. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. En tercer lugar, limpieza de pecado. El Salmo 51:2 dice: lávame y límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Lávame, purifícame. Eso es lo que David estaba diciendo: santifícame con tu verdad, tu palabra es la verdad. Usted quiere sentirse limpio, quiere sentirse prosperado, bendecido, contento, alegre. Confíe en el Señor, confiese en el Señor y pídale limpieza. ¿Cómo me limpio, pastor? Escuchando su palabra. La palabra de Dios es como agua que nos limpia. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, cuando usted le pide a alguien que ore por usted, cuando usted le pide a alguien quien le predique la palabra. Recuerde de que David, aunque se convirtió por un tiempo,
en una persona que vivía totalmente miserable, parecía apartada de Dios, pues Dios le dijo, o más bien le mostró su misericordia y él pudo entender que podía tener confianza en Dios, que Dios lo podía limpiar y que la confesión lo hace libre. Quiero que usted por un momento piense qué pasa en su vida, si usted está bien, está mal, cómo se siente. Y si se ha apartado del Señor, usted pueda pensar en esta palabra, que si perdonó a David, nos perdonará a nosotros. Él es misericordioso. Nosotros tenemos que avanzar y seguir adelante. Porque usted ha pecado no quiere decir que usted no pueda levantarse. Levántese, sacúdase de su pecado y siga adelante. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por tus misericordias, por tus bondades. Yo hoy oro como David, Señor, profesando tus misericordias. Sabemos que pecamos, que cometemos errores, pero tú eres el único que siempre está con nosotros. Tú no nos dejas, tú no nos abandonas, nos amas con un amor eterno e infinito. Gracias por tu inmenso amor. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Oro por los que nos escuchan, por los que están con el alma manchada, por los que tenemos, Señor, problemas en nuestra manera de interpretar la vida, amargura, o tenemos algunas cosas que todavía no entendemos, Señor. Te pedimos por aquellas personas que se han apartado de ti, Señor, acércalos con cuerda de amor a los cuernos del altar. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos. Y los esperamos el día domingo a las 12. Bendiciones.